Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 minutos más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Buenas tardes, compañeros. Hoy os vengo a hablar de una realidad que se escapa a nuestro conocimiento, porque os voy a hablar de la mentira. La mentira, pero la mentira que podría hablar de la verdad, porque vamos a hablar de la fantasía, aquello con lo que imaginamos todos los escritores cuando nos sentamos frente a la pantalla. Y es que nos preguntamos si la fantasía es un mito o una necesidad. Durante siglos, los seres humanos han contado historias sobre cosas que no existen. Dragones que sobrevuelan montañas, elfos que habitan bosques oscuros y antiguos, dioses dormidos bajo el océano esperando el momento de despertar. A primera vista, podría parecer algo extraño, pero no lo es. ¿Por qué? Porque aquí viene la pregunta. ¿Por qué la especie humana que siempre ha estado obsesionada con sobrevivir, con el fuego, con la comida, con el agua, con los recursos naturales, con las guerras y las fronteras, dedicaría tanto tiempo a imaginar criaturas imposibles? La respuesta puede ser sencilla: el escapismo, la necesidad de volar más allá de lo que la realidad nos supone. Se dice que la fantasía es una forma de huir del mundo, un refugio donde los problemas reales desaparecen y la imaginación construye reinos más cómodos que la realidad que habitamos. Pero quizá la verdad sea justo la contraria. Tal vez la fantasía no nació para escapar del mundo, sino para poder hablar de él, sin nombrarlo directamente. Porque hay cosas que resultan demasiado grandes, demasiado oscuras o demasiado complejas para explicarlas de forma literal. Y a pesar de ello, muchos autores decidieron contarlas para poder afrontar esos temores tan profundos que solo eran capaces de plasmar en una página en blanco. Esas cuestiones tan complejas que asolan el alma, ese silencio atroz que fragmenta la mente, que nos invade el corazón. Y me pregunto yo, ¿entonces la humanidad hizo algo extraordinario cuando inventó un dragón, una profecía o un dios antiguo? ¿O habló a través de ellos? Antes de que existiera la literatura tal y como la entendemos hoy, ya existían estas historias. Los cuentos populares eran trasladados a través de generaciones, al igual que los mitos, las leyendas transmitidas de generación en generación, y donde surgían también la figura del héroe con rasgos fantásticos. Seres capaces de hazañas imposibles, elegidos por el destino, enfrentados a criaturas sobrenaturales y pruebas que desafiaban la lógica humana. Pero ahí no queda todo. Este arquetipo no es reciente, ya que en textos sumerios, estamos hablando de miles de años, el rey Uruk, en la figura de Gilgamesh, su primera gran manifestación, considerado la primera gran figura literaria de la humanidad, hablaba en estos relatos escritos en tablillas de arcilla hace más de 4000 años y exploraban temas universales como la mortalidad, la amistad y el legado humano. Este poema, estas historias, estaban contadas por los ancianos alrededor de una hoguera y escuchadas por todo un pueblo fascinado con trascender al tiempo, sobre todo los niños, y lo que querían conseguir era la inmortalidad, aunque solo fuera en la memoria de los descendientes. En todas las culturas aparecen figuras muy similares: gigantes, espíritus del bosque,
criaturas del agua, serpientes colosales de colores que devoran ciudades. No eran simples invenciones caprichosas. Muchas veces eran una manera de explicar el miedo a lo desconocido. El dragón podía ser la metáfora del desastre que acechaba a una comunidad. El bosque encantado, el símbolo de lo desconocido. Los dioses caprichosos, una forma de explicar un mundo que parecía gobernado por fuerzas incomprensibles como pudieran ser el destino o cualquier otra que podamos imaginar. La fantasía, en su origen, no era evasión, era una interpretación del mundo. Y siglos más tarde, cuando la literatura moderna empezó a consolidarse, comenzamos a entenderlo de mejor manera, porque los escritores volvieron a ese lenguaje tan simbólico. Uno de ellos fue J.R.R. Tolkien, que es veterano de la Primera Guerra Mundial. Tolkien vivió el horror de las trincheras cuando apenas tenía poco más de 20 años. Muchos de sus amigos murieron en el frente y aquella experiencia lo dejó marcado profundamente para toda su vida. Décadas después, cuando publicó El Señor de los Anillos, algunos lectores creyeron ver en la Tierra Media una alegoría directa de la política europea del siglo XX. Imperios expansionistas, industrialización devastadora y paisajes arrasados. Ya ver en la Tierra Media, Tolkien siempre rechazó que fuera una alegoría directa, pero también admitió más tarde algo muy revelador. La guerra había dejado una huella permanente en su imaginación. Mordor quizá no sea literalmente Alemania, pero el miedo a un poder totalitario que lo consume todo estaba ahí. La fantasía, una vez más, estaba hablando del mundo real. Muy lejos de la Tierra Media, otro escritor exploraba un tipo distinto de imaginación. Estoy hablando del genio de Providence, del gran Lovecraft, que no inventó héroes ni reinos luminosos. Lo que hizo fue crear en su lugar algo mucho más inquietante. Dioses antiguos, entidades cósmicas tan vastas y antiguas que la humanidad resulta insignificante frente a ellos. Él demostró que éramos poco más que polvo en una habitación vacía, poco más que un grano de arena en un inmenso desierto. Y eso, a las personas, si se enfrentasen a esos monstruos, a esas criaturas, las volverían locas porque serían incapaces de comprenderlas. Estamos hablando de Chulú, estamos hablando de Azathoth y estamos hablando, por ejemplo, de Yog-Sothoth. No eran monstruos tradicionales, eran la interpretación de una idea profundamente moderna, y es que el universo quizá no tenga ningún interés en nosotros, porque va mucho más allá de nuestras mentes. Lovecraft convirtió el miedo en filosofía, en su filosofía. Sin embargo, durante su vida apenas tuvo reconocimiento. Publicaba principalmente revistas pulp de escasa reputación y muchas de ellas de un género menor. Vivió con dificultades económicas y murió prácticamente sin haber conocido el éxito. Hoy, sin embargo, su influencia atraviesa la literatura, el cine, los videojuegos y la cultura popular. La historia, llena de paradojas, está ahí, sobre todo la historia literaria. Autores que fueron ignorados, ridiculizados o considerados excéntricos en su época y que más tarde se convirtieron en pilares fundamentales de la imaginación moderna, como por ejemplo Lord Dunsany. Escribió a comienzos del siglo XX relatos que parecían sueños mitológicos. Mundos imposibles, dioses olvidados, ciudades que existían más allá de la lógica. Durante años su obra fue vista como una rareza literaria. Hoy sabemos que influyó profundamente en Tolkien y en Lovecraft. Robert E. Howard, otro, el creador de Conan el Bárbaro, murió joven y sin ver cómo sus historias acabarían redefiniendo la fantasía heroica. Por su parte,
Clark Ashton Smith, poeta y narrador de mundos decadentes y cósmicos, publicó en circuitos marginales que el mercado editorial consideraba poco respetables. Y la fantasía se consolidó, aunque durante mucho tiempo fue vista como una literatura menor. Y muchos de nosotros lo agradecemos. Pero esa literatura en su momento era demasiado extraña, demasiado infantil, demasiado alejada del realismo que dominaba el prestigio literario de la época, y quizás ahí es donde radicaba su tremendo poder. Mientras otras corrientes literarias intentaban describir el mundo tal como era, la fantasía podía permitirse el lujo de algo distinto: explorar lo que el mundo significaba realmente. Y lo hacía sin limitaciones de la realidad inmediata. Un anillo podía representar la corrupción del poder. Un dios antiguo podía representar el vértigo del universo. Y un dragón podía ser el miedo colectivo que acecha a una civilización durante años. A veces podía decirse la verdad, aunque había que mentir primero. Inventar un reino lejano, imaginar criaturas imposibles, contar una historia que en apariencia no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, ¿quién no ha imaginado historias de ese estilo? ¿Quién no ha querido vivir un mundo de hadas o habitar un mundo en el que fuera el caballero o la princesa que se enfrentaba al dragón para liberar a su pueblo? Y sin embargo, cuando cerramos el libro o apagamos la luz, después de escuchar el relato, algo nos resulta inquietantemente familiar. Porque los dragones, todos estaremos de acuerdo que nunca existieron, pero el miedo que representan sí. Y quizás por eso hablemos y sigamos inventando fantasía, porque hay verdades que no se pueden explicar de frente. Y entonces necesitamos una mentira lo suficientemente grande como para poder hablar de ellas. Pero tal vez la verdadera pregunta no sea por qué inventamos dragones, dioses antiguos, mundos imposibles, criaturas mitológicas, seres ancestrales. Tal vez la verdadera pregunta sea otra, y es la que vengo a haceros ahora. Si la fantasía es el lenguaje con el que intentamos comprender el universo, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice eso de la raza humana? ¿Escribimos fantasía porque necesitamos escapar de la realidad? ¿O porque en el fondo intuimos que la realidad es demasiado vasta como para comprenderla, sin recurrir a los símbolos, los mitos y las historias que llegamos a inventar? Quizás cada dragón, cada dios olvidado y cada reino imaginado no sea más que un intento humano de responder a la pregunta más antigua de todas: ¿somos realmente importantes en este universo? ¿O apenas una mota de polvo estelar en un océano infinito de galaxias que no significan nada al final en todo este vasto mundo que habitamos?